Llevas tiempo haciendo todo lo correcto, controlando tu alimentación, reduciendo el azúcar, quizás saliendo a caminar cada mañana. Y sin embargo, la grasa acumulada en el abdomen se niega a desaparecer. Tu digestión no funciona como debería. Te sientes hinchado después de comidas que antes tolerabas sin ningún problema. Tu energía cae en picada pasadas las 2 de la tarde. Y en cada consulta médica te repiten lo mismo. Cuida tu dieta, reduce las calorías, baja de peso. Pero hay algo que tu médico casi con certeza nunca te ha explicado. La razón por la que la grasa corporal se resiste a moverse después de los 60 años tiene muy poco que ver con la cantidad de comida que consumes, y todo que ver con lo que vive, o ya no vive, dentro de tu intestino en este momento. Mi nombre es la doctora Elizabeth. Durante más de 2 décadas, he trabajado con pacientes mayores de 60 años, sentándome frente a hombres y mujeres que hacen todo bien, y aún así ven su salud deteriorarse. Lo que voy a mostrarte hoy transformó completamente mi manera de entender el peso, el almacenamiento de grasa y lo que realmente ocurre dentro del cuerpo después de los 60. Existe un alimento, uno solo, consumido a diario en las zonas rurales de Japón, que logra algo que ningún suplemento probiótico, ninguna pastilla quemagrasa y ninguna dieta restrictiva puede replicar por completo. Detiene el almacenamiento de grasa a nivel hormonal y reconstruye las colonias de bacterias intestinales que, pasados los 60, la mayoría hemos perdido sin que nadie nos lo haya advertido. Al terminar este vídeo, comprenderás por qué tus bacterias intestinales son el motor oculto detrás de tu peso y por qué restaurarlas con este alimento puede ser el cambio metabólico más poderoso que puedas hacer. Permanece conmigo, porque hay algo que necesito mostrarte primero y que cambia toda la perspectiva. Existe algo que la mayoría de las consultas médicas estándar nunca abordan. Después de los 60, tu intestino está muriendo. No de forma dramática ni repentina, sino de manera silenciosa, gradual, a lo largo de años, y casi nadie habla de ello. En tus 30 y 40 años, tu intestino albergaba una comunidad diversa y activa de aproximadamente 38 billones de bacterias. Distintas especies, distintas funciones. Algunas producían hormonas, otras regulaban la inflamación, y otras tenían como única misión enviar una señal a tus células grasas que decía: deja de almacenar, empieza a quemar. Para cuando la mayoría de las personas llegan a los 60, esa comunidad ha colapsado. Estudios publicados en las revistas Nature y British Medical Journal confirman que la diversidad microbiana intestinal disminuye hasta en un 40% entre los 40 y los 70 años. Un 40%. Eso no es un cambio menor. Es el colapso de un ecosistema completo. Y esto es lo que ese colapso significa para tu cuerpo. Las bacterias que has perdido, y aquí está la parte en la que quiero que te detengas a reflexionar, desempeñaban funciones que tu organismo no puede asumir por sí solo. Una de esas funciones era producir un ácido graso de cadena corta llamado butirato. El butirato es el combustible principal de las células que recubren el colon. Sin él, ese revestimiento se deteriora, se vuelve poroso y permite que partículas que nunca debieron entrar pasen al torrente sanguíneo. Los médicos llaman a esto permeabilidad intestinal. La mayoría lo conoce como intestino permeable o leaky gut. Y eso desencadena algo que reprograma todo tu metabolismo: inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación circula por el torrente sanguíneo y alcanza las células grasas, en particular la grasa visceral almacenada en las capas profundas alrededor de los órganos. Y aquí es donde el almacenamiento de grasa deja de ser una cuestión de calorías. Las células grasas inflamadas se vuelven resistentes a la insulina. Dejan de responder a la hormona encargada de gestionar el azúcar en sangre. El páncreas compensa produciendo más insulina. Y un exceso de insulina en el torrente sanguíneo tiene una consecuencia principal por encima de todas las demás. El organismo abandona el modo de quema de grasa y entra en modo de almacenamiento. No estás aumentando de peso porque comas demasiado. Estás aumentando de peso porque un ecosistema dentro de ti colapsó
y nadie lo ha restaurado. Quiero hablarte de una mujer a la que llamaré Yoshiko. No fue paciente mía, sino un sujeto de investigación en un estudio sobre el microbioma intestinal en el que participé hace 8 años. Yoshiko tenía 68 años. Era directora escolar jubilada, inteligente, disciplinada, meticulosa. Seguía lo que cualquier nutricionista consideraría una alimentación saludable: pescado a la plancha, arroz integral, verduras, sin frituras, sin refrescos, con un consumo mínimo de azúcar. Llevaba 15 años caminando 40 minutos cada mañana sin excepción. Sin embargo, su peso había ido aumentando de forma constante desde los 62 años. No de manera dramática, pero sí de forma implacable. 3 kilogramos un año, 2 el siguiente. Una acumulación lenta y obstinada que ninguna cantidad de disciplina parecía detener. Su médico de cabecera le dijo que era el envejecimiento natural, que su metabolismo se estaba ralentizando y que redujera las porciones y hiciera un poco más de ejercicio. Ella ya hacía más que la mayoría de las personas con la mitad de su edad. Cuando analizamos su microbioma intestinal, el resultado dejó al equipo investigador sin palabras. El intestino de Yoshiko había perdido casi por completo un género entero de bacterias llamado Bifidobacterium, responsable de regular una hormona llamada GLP-1, que controla directamente la liberación de insulina y envía al cerebro la señal de saciedad. También había perdido la mayor parte de sus poblaciones de lactobacillus, que producen el ácido láctico necesario para mantener la integridad del revestimiento intestinal. Su intestino no estaba simplemente debilitado, estaba estructuralmente dañado de una manera que ningún déficit calórico podría corregir. Volveremos a Yoshiko, porque lo que ocurrió después, 6 meses tras introducir un único cambio en su rutina diaria, es la razón por la que estoy compartiendo esto contigo hoy. El alimento se llama natto. N-A-T-T-O. Si nunca has oído hablar de él, no eres el único. Es uno de los alimentos nutricionalmente más extraordinarios del planeta, y fuera de Japón, es prácticamente desconocido. El natto se elabora a partir de soja fermentada, específicamente mediante una cepa bacteriana llamada Bacillus subtilis natto. Este proceso de fermentación se practica en Japón desde hace más de 1000 años y produce un alimento de textura viscosa y fibrosa, con un aroma intenso y un sabor característico que requiere cierta adaptación. En Japón, especialmente en las zonas rurales donde se consume cada mañana en el desayuno, las poblaciones viven más tiempo de forma mensurable. Presentan tasas significativamente más bajas de enfermedades cardiovasculares y mantienen un peso saludable hasta bien entrados los 80 y 90 años. Eso no es casualidad, y la ciencia ahora nos está explicando exactamente el porqué. Permíteme explicarte paso a paso lo que el natto hace dentro de tu cuerpo. Detiene el almacenamiento de grasa al restaurar la sensibilidad a la insulina. El natto contiene una concentración extraordinariamente alta de un compuesto llamado vitamina K2, específicamente en su forma MK7, menaquinona 7. La mayoría de las personas en Occidente presentan una deficiencia severa de esta forma de K2. Esto es relevante para el almacenamiento de grasa porque la K2 activa una proteína llamada osteocalcina, que estimula al páncreas para que produzca insulina de manera más eficiente. Una insulina más eficiente significa que las células responden adecuadamente al azúcar en sangre, lo que implica que el cuerpo no necesita inundar el torrente sanguíneo con insulina en exceso. Menos insulina en exceso significa que la señal de almacenamiento de grasa se reduce. Un estudio publicado en 2020 en la revista Nutrients demostró que la suplementación diaria con MK7 mejoró significativamente la sensibilidad a la insulina en adultos mayores con síndrome metabólico. El natto contiene más MK7 biodisponible por porción que cualquier otro alimento en el mundo, aproximadamente 850 microgramos por cada 100 gramos. Ningún suplemento se aproxima a esa biodisponibilidad. Reconstruye las bacterias intestinales perdidas mediante colonias bacterianas vivas. El natto es un alimento probiótico,
pero no en el sentido débil y diluido que suelen reivindicar los productos de yogur comerciales. La cepa Bacillus subtilis natto es lo que los científicos denominan una bacteria formadora de esporas, y eso es crucial. La mayoría de las bacterias probióticas son frágiles y mueren en el ácido gástrico antes de llegar al intestino donde se necesitan. Las bacterias formadoras de esporas sobreviven al ambiente ácido del estómago y llegan al intestino delgado y grueso activas y viables. Una vez allí, colonizan y producen enzimas que estimulan la regeneración de bacterias nativas, incluidas las especies de Bifidobacterium y Lactobacillus que generan butirato y regulan la inflamación. Un ensayo clínico publicado en 2019 en la revista Beneficial Microbes demostró que el consumo regular de natto aumentó significativamente la diversidad microbiana intestinal en adultos mayores de 60 años en tan solo 8 semanas. 8 semanas. Ese es el tiempo que puede tardar un ecosistema deteriorado en comenzar a recuperarse cuando recibe el estímulo adecuado. Contiene nattokinasa, una enzima que mejora la circulación a nivel celular. El proceso de fermentación produce una enzima que no existe en ningún otro lugar de la naturaleza, la nattokinasa. Esta enzima ha sido estudiada por su capacidad para disolver la fibrina, la proteína que forma los coágulos sanguíneos, y para mejorar la viscosidad de la sangre. En términos prácticos, esto se traduce en una mejor circulación, lo que implica una entrega más eficiente de oxígeno y nutrientes al tejido muscular y, de manera crítica, una eliminación más eficaz de los productos de desecho metabólico del tejido graso. Esto explica, en parte, por qué la grasa acumulada en la región visceral, esa grasa abdominal resistente, comienza a movilizarse en las personas que consumen natto con regularidad. El entorno celular mejora. El tejido se vuelve metabólicamente activo de nuevo en lugar de permanecer inactivo e inflamado. Regula las hormonas del hambre que después de los 60 comienzan a fallar. Pasados los 60, la capacidad del intestino para producir GLP-1, la hormona que señala la saciedad y regula la insulina, disminuye de forma significativa. Por eso muchos adultos mayores describen que nunca se sienten verdaderamente satisfechos después de comer, o que vuelven a tener hambre apenas una hora después de haber comido. El contenido probiótico del natto estimula directamente las células L del revestimiento intestinal que producen GLP-1. Un microbioma intestinal más rico y activo genera más GLP-1. Más GLP-1 significa que el cerebro recibe una señal de saciedad más clara, lo que hace que dejes de comer cuando realmente estás satisfecho, que no busques alimentos adicionales 2 horas después, y de manera crítica, que la insulina se gestione con mayor precisión, manteniendo apagada la señal de almacenamiento de grasa entre comidas. Reduce la inflamación crónica que mantiene la grasa atrapada. Este es quizás el mecanismo más subestimado. La cepa Bacillus subtilis presente en el natto produce un compuesto llamado ácido poligamma-glutámico, o gamma-PGA, que en múltiples estudios ha demostrado modular la respuesta inflamatoria en el tejido intestinal. A medida que la inflamación intestinal disminuye, las células grasas reciben menos señales químicas que las mantienen en modo almacenamiento. Investigadores de la Universidad de Keio en Tokio demostraron que el consumo regular de natto redujo de forma estadísticamente significativa marcadores inflamatorios clave, incluyendo la proteína C reactiva y la interleucina 6, a lo largo de un período de 12 semanas. Estos son los mismos marcadores inflamatorios asociados con la acumulación de grasa visceral, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Ahora bien, la pregunta fundamental: ¿cómo se consume el natto? ¿En qué cantidad y en qué momento? Porque aquí es donde la mayoría de las personas cometen errores, incluso quienes logran encontrarlo y probarlo. En cuanto a la cantidad, la porción estándar utilizada en los estudios clínicos y la porción habitual del desayuno en el este de Japón es un paquete de natto al día. Un paquete estándar equivale a aproximadamente 40 a 50 gramos, poco más de 2 cucharadas soperas. No es una cantidad grande. Esta única porción
Aporta aproximadamente 380 microgramos de vitamina K2 en forma de MK7, varios miles de millones de esporas vivas de Bacillus subtilis natto, una dosis completa de natoquinasa y cantidades significativas de proteína, fibra y hierro. Un paquete, una vez al día. Esa es la dosis terapéutica completa. En cuanto al momento de consumo, consumir natto por la mañana, antes o junto con la primera comida del día, prepara el entorno intestinal para el resto de la jornada. Significa que la colonia de Bacillus subtilis está activa durante el período de mayor actividad digestiva y que el efecto regulador del GLP-1 está presente en el desayuno, que es cuando la gestión de la insulina resulta más importante. Los estudios que analizaron los patrones de consumo de natto en poblaciones japonesas encontraron que el consumo matutino, y no el nocturno, era el que mostraba una correlación más fuerte con un menor índice de masa corporal y mejores marcadores metabólicos. Consúmelo por la mañana, cada mañana. La constancia durante 12 semanas es donde se observan cambios mensurables. En cuanto a dónde encontrarlo, el natto está disponible en la sección de congelados de la mayoría de los supermercados asiáticos y tiendas de productos japoneses. Generalmente viene en pequeños envases de poliestireno en paquetes de 3, congelados, con un sobrecito de salsa de soja y mostaza japonesa incluidos. Es muy accesible económicamente, generalmente menos de $3 por un paquete de 3. También se puede encontrar en tiendas en línea como Amazon, en presentación congelada. Busca marcas cuya lista de ingredientes incluya únicamente soja y Bacillus subtilis natto. Evita cualquier producto con azúcares añadidos, espesantes o aditivos de sabor, ya que son versiones procesadas que comprometen el contenido probiótico. En cuanto a cómo consumirlo, si el sabor representa un desafío, es mejor que lo sepas desde ahora. El natto tiene un aroma intenso y una textura viscosa y fibrosa que muchos occidentales encuentran desconcertante al principio. Lo siguiente suele funcionar bien. Primero, sírvelo sobre arroz blanco caliente o arroz integral con la salsa de soja incluida. El arroz absorbe el sabor y transforma significativamente la experiencia de la textura. Segundo, mézclalo con un poco de cebolleta finamente cortada, unas gotas de salsa de soja y un chorrito de vinagre de arroz antes de comerlo. Esa es la preparación tradicional y genuinamente cambia el perfil de sabor. Tercero, si ambas opciones siguen resultando difíciles, el natto puede incorporarse a una sopa de miso. El calor de la sopa reduce la textura fibrosa mientras mantiene las esporas probióticas intactas, ya que las bacterias formadoras de esporas, a diferencia de las frágiles cepas de Lactobacillus, sobreviven al calor moderado. Una advertencia fundamental para quienes toman anticoagulantes. Esto debe quedar absolutamente claro. Si actualmente estás tomando warfarina, Coumadin o cualquier otro anticoagulante, debes hablar con tu médico antes de incorporar el natto a tu dieta diaria. El contenido de vitamina K2 en el natto es excepcionalmente alto, y la vitamina K interactúa directamente con los medicamentos anticoagulantes al afectar los factores de coagulación. Esta no es una interacción menor. Es una conversación que tu médico debe tener contigo antes de que comiences. Para todos los demás, el efecto del natto sobre la circulación es beneficioso, pero para quienes toman anticoagulantes, siempre habla primero con tu médico. El protocolo diario con natto es el siguiente. Un paquete de 40 a 50 gramos de natto cada mañana, con arroz, sopa de miso o solo, durante un mínimo de 8 a 12 semanas, junto con, y no en sustitución de, tu atención médica habitual. El natto es la herramienta, la constancia es el mecanismo, y el tiempo es la medicina. Prometí volver a Yoshiko. Tras completar el análisis de su microbioma intestinal, incorporamos una sola cosa a su rutina diaria. Un paquete de natto cada mañana, nada más. La misma dieta, los mismos paseos, las mismas comidas. Solo natto cada mañana con arroz y un poco de cebolleta, tal como lo preparaba su abuela antes de que los alimentos de conveniencia lo desplazaran en su hogar. A las 8 semanas, sus marcadores de diversidad intestinal
habían mejorado de forma mensurable. Las poblaciones de Bifidobacterium habían comenzado a recuperarse parcialmente. Sus niveles de GLP-1 habían aumentado. Su insulina en ayunas, el valor que refleja el esfuerzo que está haciendo el páncreas, había disminuido un 22%. A las 12 semanas, había perdido casi 3 kilogramos sin cambiar ningún otro aspecto de su vida. Pero más importante aún, la hinchazón con la que había convivido durante 5 años había desaparecido casi por completo. Su energía por las tardes se había estabilizado. Y le dijo algo a nuestra coordinadora de investigación que he recordado muchas veces desde entonces. Siento que mi cuerpo vuelve a trabajar conmigo. Durante años, sentí que estaba peleando contra él. No estaba luchando contra su fuerza de voluntad. No estaba luchando contra sus calorías. Estaba luchando contra un ecosistema interno roto. Y una vez que ese ecosistema comenzó a restaurarse, aunque fuera de forma parcial, el cuerpo empezó a hacer lo que siempre estuvo diseñado para hacer. ¿Por qué nadie le dijo esto antes? Esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria, pero la información existe, la investigación existe, y el alimento en sí lleva 1000 años disponible en los supermercados japoneses, esperando. Resumamos todo esto, porque no quiero que termines este vídeo con una lista complicada que olvides mañana. Esto es lo que ahora sabes y que la mayoría de las personas de tu edad desconoce. Después de los 60, las bacterias intestinales están muriendo, y ese colapso está impulsando directamente el almacenamiento de grasa a través de la resistencia a la insulina y la inflamación. Las bacterias que el organismo ha perdido producían butirato, regulaban el GLP-1, gestionaban las señales del hambre y mantenían apagadas las hormonas del almacenamiento de grasa. Ningún déficit calórico puede reemplazar plenamente lo que esas bacterias hacían. El natto, un paquete diario cada mañana, contiene el único alimento fuente de probióticos formadores de esporas que sobrevive al ácido gástrico y reconstruye activamente esas colonias bacterianas perdidas. Aporta la fuente más biodisponible de vitamina K2-MK7 del mundo, restaurando la sensibilidad a la insulina. Produce nattokinasa, que mejora la circulación celular y moviliza la grasa visceral inactiva. Y reduce la inflamación intestinal crónica que mantiene la grasa en modo de almacenamiento. Un alimento, un paquete cada mañana. Dale 12 semanas. Esto es lo que te pido que hagas esta semana. No algún día, no después de tu próxima consulta. Esta semana. Ve a tu supermercado asiático más cercano o pide natto por internet. Pruébalo 3 mañanas seguidas antes de decidir cómo te sienta. Mézclalo con arroz caliente y un poco de salsa de soja. A tus bacterias intestinales no les importa si disfrutas el sabor el primer día. Lo que importa es la constancia. Si este vídeo te ayudó a comprender algo sobre tu cuerpo que tu médico no ha tenido tiempo de explicarte, compártelo. Envíaselo a alguien en tu vida que lleva tiempo luchando con el peso o la digestión y a quien le han dicho que es simplemente parte del envejecimiento. Porque a veces lo más importante que podemos hacer por las personas que queremos es ponerles en las manos información que cambie las preguntas que están haciendo. Aviso médico. Todo lo compartido aquí es información educativa general basada en investigaciones clínicas publicadas. No tiene como finalidad diagnosticar, tratar ni sustituir tu atención médica personalizada. Si estás tomando warfarina, Coumadin o cualquier medicamento anticoagulante, habla con tu médico antes de consumir natto. No suspendas ni modifiques ningún medicamento recetado sin una conversación completa con tu médico. Lleva esta información a tu próxima consulta. Tu médico es tu aliado para aplicarla de manera segura.